y les damos la bienvenida al Precongreso Internacional, una lectura de la Convención de los Derechos del Niño en el siglo XXI, preparatorio del sexto Congreso Mundial de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a realizarse del 12 al 14 de noviembre de 2014, actividad organizada por la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de España. Damos también la bienvenida a las escuelas judiciales de las provincias argentinas que participan en esta actividad, gracias al servicio de streaming que posibilita la transmisión de este precongreso en vivo y en tiempo real. Por ello agradecemos la colaboración del Departamento de Informática, especialmente a Ariel Daicio y al personal de mantenimiento de la casa. Esta actividad cuenta con la interpretación en lengua de señas argentinas a cargo de Amalia Kotzik, intérprete de señas. Vamos a pasar ahora al panel de apertura, que estará a cargo de la doctora Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que debido a sus múltiples actividades ha pasado hoy muy tempranito, ha dejado un saludo para todos los integrantes de este precongreso, deseando una excelente jornada, así que hoy no contamos con su presencia. Están, sí, en el panel la doctora Yael Bendel, asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora Inés Weinberg, ministra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Martín Ocampo, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Horacio Corti, defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Carlos Villagrasa Alcaide, de España, miembro del comité organizador del sexto Congreso Mundial sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia y presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de España. Y el doctor Eduardo Molina Quiroga, secretario ejecutivo del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien le damos la palabra, doctor. Gracias. Buenos días a todos y todas. Muy breve, porque entendemos que así son los paneles de apertura, pero no puedo dejar de agradecer en primer lugar a la asociación que preside Carlos Villagrasa, que ya nos trajo esta iniciativa el año pasado, que no pudimos concretarla, y esperamos que funcione acorde a los antecedentes tanto de la asociación que la promueve como de lo que precede, que es el Congreso Mundial que se celebrará en Puebla en noviembre. También a la Asesoría General Tutelar, en particular en la persona de su titular, la doctora Yael Bendel, y todo el equipo que ha trabajado con el Centro de Información Judicial codo a codo, a quienes tengo el honor hoy de acompañar en el panel, a la doctora Inés Weinberg de Roca, el doctor Martín Ocampo, el doctor Horacio Corti, y a todas y todos los importantes magistrados, funcionarios, fiscales, defensores, asesores, secretarios, etcétera, que es una vieja costumbre mía, evito nombrar individualmente porque uno siempre comete la torpeza de omitir a alguien, y esto es imperdonable porque todos los que han venido a acompañarnos hoy son muy importantes. Una sola mención muy especial, porque acá me comprende la carrera de la ley, para mi amiga, protectora, madrina de tesis, tantas cosas, la doctora Aida, que me marca de Carlucci, que ha venido especialmente de Mendoza para este congreso y que luego Carlos Villagrasa va a desatar. Y con esto nuevamente espero que todos la pasen bien. Cualquier queja, los responsables somos nosotros, y le voy a ceder la palabra a la doctora Yael. Muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre de la Asesoría General Tutelar le damos la bienvenida y comienzo agradeciendo al Centro de Formación Judicial y la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia por el trabajo que se realizó en conjunto, a los doctores Horacio Corti, Martín Ocampo, Weinberg de Roca, Quiroga Molina y a Juan Manuel Olmo, que también colaboró en esta mesa.
Y por supuesto a Carlos Villagrasa, que vino de España con Carlos. Es para mí un honor que la Asesoría General Tutelar colabore en la organización de este congreso, que cuenta con la presencia y participación de tan destacados institutos de cada profesional. Por eso no dudo que será una jornada más que interesante de debate para impulsar más proyectos y escuchar e intercambiar distintas experiencias de trabajo. Un 20 de noviembre de 1989, hace 25 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Los trabajos de su preparación duraron más de 10 años porque se quiso contar con los aportes de diversas sociedades, religiones y culturas. El esfuerzo valió la pena y la Convención se convirtió así en el Tratado de Derechos Humanos más ampliamente aprobado de la historia. La Convención es el primer código universal de los derechos de los niños y las niñas legalmente obligatorios. Los derechos que proclama corresponden a todos los niños y niñas menores de 18 años, independientemente del lugar de nacimiento, de quiénes sean sus padres o su familia, de cuál sea su sexo, su etnia, la religión que practiquen o la clase social en la que pertenecen. Hoy, a 25 años de su aprobación, queremos ser parte de esa celebración y qué mejor manera que reunirnos aquí para debatir sobre las asignaturas pendientes, escuchar experiencias que contribuyen a mejorar las políticas relacionadas a la infancia y la adolescencia y aportar saberes que en definitiva ayuden a conformar un mundo que sea un mejor lugar para los niños, niñas y adolescentes. Por último, en homenaje a la fantástica escritora Elsa Bornemann, que se cuenta cuando sea grande. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Me pregunta todo el mundo. Y aparte de contestarles astrónomo o con estuvieras del espacio, tengo ganas de agregar otra verdad. Cuando sea grande voy a tratar de no olvidarme que una vez fui chico. Bienvenidos y muchas gracias. Doctor Carlos Parizo, oficial de moderador, así que le da la palabra. Sí, buenos días. Y bueno, voy a dar la palabra a la doctora Inés Weinberg, jueza del Tribunal Superior de Justicia. Doctora. Sí, muchas gracias. No tenía previsto hablar, pero ante todo congratular esta iniciativa del Centro de Formación Judicial de la Asesoría Tutelar, la presencia del doctor Villagrasa Alcaida. Han pasado 25 años, como mencionó la doctora Bender, desde que se aprobara la Convención de los Derechos del Niño. Y a pesar de estos 25 años que han transcurrido, falta muchísimo por hacer. La Convención, si bien tiene, por ejemplo, en la Argentina jerarquía constitucional, no por ello es autosuficiente. Y establece, creo que citando a Mari Belov, un techo de máxima de las aspiraciones de lo que debe hacer un país para estar acorde con la Convención. Pero este techo de máxima ha llevado a que la mayoría de las veces se la use de manera declamativa, reiterando la palabra, los derechos de los niños, pero sin que haya leyes específicas que reglamenten cómo se puede pasar de la Convención al niño de manera individual. No es casual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya autoproclamada autoridad de aplicación de la Convención y en más de una oportunidad ha condenado a la Argentina en materia penal por la falta de implementación de la Convención. Casos paradigmáticos son la prisión perpetua en materia de menores y, bueno, el caso Bulacio. Y a nivel tanto local de las provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a nivel nacional, la implementación en materia penal específicamente ha sido y está siendo muy lenta. Los detalles los van a ver durante estas jornadas, pero esto hace que sea tanto más importante la celebración de este precongreso. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al doctor Martino Campos, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor Campos. Gracias, buenos días a todos y a todas. No me voy a reiterar en los saludos, hago mío todos los saludos que me precedieron. Sencillamente decirle que esto es un
un hecho muy importante para la Argentina, es un hecho muy importante para nuestra sociedad y es un hecho disparador de posibles cambios. Me parece que todo lo que tiene que ver con las políticas para los niños y la protección de sus derechos son cosas que hacen no solamente un hecho de justicia para con los niños, sino también hasta desde el lado más mezquino, un hecho trascendente para el desarrollo de nuestra comunidad como nación. Si nosotros hoy no nos preocupamos por nuestros niños, estamos comprometiendo el futuro de nuestra nación. Me parece que suele pasar muchas veces en los debates en torno a la problemática jurídica, que a veces discurrimos en discusiones que son muy técnicas y que se van alejando, cuanto más técnicas son, tienen un lenguaje mucho más difícil, menos comprensivo por el resto de la sociedad, y esa lejanía hace que haya menos acceso de quienes no son duchos y expertos en el lenguaje del derecho, en entender qué es lo que estamos hablando. Y como se trata en este caso de derechos concretos de los chicos, para las cosas para los chicos, me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer un debate que sea enriquecedor, tanto en el lenguaje, que sea entendible por el resto de la comunidad, pero no, sobre todas las cosas en términos de crear políticas concretas, es decir, desarrollar un debate que sea productivo y que se pueda implementar luego en distintos ámbitos de la vida jurídica de nuestro país. La Convención es un hito importante en el desarrollo de la historia de los derechos humanos. Me parece que y la Argentina ha tenido, más allá de los avatares que ha puesto en relieve la doctora Weinberg, ha tenido una actitud proactiva en cuanto al desarrollo y la implementación de esta convención, pero lógicamente la dinámica de los derechos y la creación de estos derechos requiere que el Estado en todas sus líneas se vaya poniendo a tono y vaya modificando sus estructuras y entendiendo que no solamente hay que proteger al niño, el niño es un sujeto de derecho, que es centralmente el cambio de paradigma, ¿no? Un sujeto de derecho que nosotros, quienes integramos en el Poder Judicial, tenemos que escuchar. Es decir, tienen los chicos el derecho a ser oído, y me parece que esto es importante. Reitero esta situación, me parece que lo más importante en un debate, y en un debate sobre políticas públicas para los chicos, es que salgan cuestiones concretas que le modifiquen la calidad de vida a nuestros chicos que tanto lo necesitan, y bueno, espero que funcione bien. Los quiero felicitar a los organizadores, me parece que es un evento muy importante. Me parece que los niños merecen la mayor de la dedicación y los esfuerzos de toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ocampo. Le doy la palabra ahora al doctor Horacio Corti, defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor Corti. Bueno, muchísimas gracias. Como los demás, agradezco a mi colega, la doctora Bender, y al Centro de Formación Judicial, que me hayan invitado a mí como defensor general, y también a la doctora Martieri, que es defensora pública y que presidirá el próximo panel. Yo también voy a ser muy breve, haciendo simplemente 2 o 3 observaciones, ¿no? Hablamos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que el derecho como tecnología, además de atribuir derechos a través de las normas, generar obligaciones, prohibiciones, permisos, etc., algo que hace previamente es clasificar la realidad social. Clasifica las personas, las cosas, los sucesos de cierta manera, y a través de esa clasificación luego realiza esa operación de atribución de derechos. Y una de esas clasificaciones que hacemos es la de niños, niñas y adolescentes. Me gustaría pensar que en el derecho, tal como lo pensamos hoy en día, esas clasificaciones se hacen para reconocer ciertas situaciones de la realidad, algo que tradicionalmente ha sido ajeno, el derecho, que trata de homogeneizar las situaciones, es decir, reconocer una diferencia en la realidad para dar una protección singular a cierta categoría de las personas que, de lo contrario, si estuvieran sujetos a un régimen general, no lo tendrían. Por ejemplo, en el caso de la edad, entonces se reconoce que la edad es una situación particular, y entonces el derecho, reconociendo esa situación, clasifica a las personas y permite justamente generar
y hoy día una igualdad de trato y una igual consideración y respeto que merecen todas las personas. Y hay que destacar que esto tradicionalmente no ha sido así, porque tradicionalmente el derecho ha clasificado a las personas para reducir situaciones, para generar menores posiciones jurídicas o reducir derechos, desde el derecho romano hasta al día de hoy, y tal vez uno de los casos paradigmáticos de esas clasificaciones para reducir derechos haya sido la categoría de mujer, que justamente se la ha distinguido de lo masculino para negar un derecho político, derechos sociales, etcétera y etcétera. En ese sentido me parece interesante también que en este Congreso, junto a esta categoría de niños, en uno de los paneles se hable de género, porque me da la impresión de que justamente que el género es una de las categorías muy recientes que se ha introducido en el derecho. El género viene a disolver categorías tradicionales, justamente categorías basadas en una situación puramente biológica de la realidad, que es la supuesta diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Lo que viene a hacer el género es romper con esa situación e introducirnos en un ámbito absolutamente novedoso, que es el de la diversidad de género, que no tiene que ver con la biología, sino que tiene que ver con construcciones sociales y que tiene que ver con algo que para mi entender es algo bastante subrepticio y una casi revolución cultural que tenemos en el derecho, y es como el nuevo régimen de nombres es introducir la percepción que la persona tiene de sí mismo, algo que a mi entender es algo extrañísimo para la cultura jurídica, que se reconozca cómo una persona se percibe a sí mismo para de esa forma extraer consecuencias jurídicas, y creo que eso es una de las innovaciones que tiene la categoría de género. Y muy rápidamente otra observación, ¿no?, que me da la cuestión de la clasificación, y es que la realidad social, ya sea por las políticas públicas, eso sucedió en la Argentina desde el 76 hasta el 2003, o como consecuencia de la propia acción colectiva, genera clasificaciones y genera privilegios. La realidad, por su movimiento espontáneo, genera que ciertas personas en los hechos estén en situaciones privilegiadas y que de hecho puedan ejercer los derechos de mejor forma que otros. Y eso significa que hay muchas personas que no están en condiciones de ejercer los derechos. Eso hace que en el ámbito internacional y en el local se haya tenido que extender la categoría de vulnerable. Alguien no es vulnerable solamente por una situación física o de edad, sino que la propia dinámica social hace que ciertas personas que no tendrían que ser vulnerables se las convierten en tales, ¿no? Y se los convierte en tales justamente para que no puedan ejercer los derechos, y por eso creo que es interesante cruzar toda la cuestión de la edad, a su vez del género, con la cuestión de la inclusión social, que me parece que es una directiva central que uno tiene que tener para la comprensión del derecho. Y en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, me gustaría destacar que su Constitución justamente ha reconocido esa situación de hecho de la sociedad, algo también bastante inédito. Ha reconocido que vivimos en una sociedad basada en la exclusión. De ahí ese mandato que trasciende a cada uno de los derechos individuales y que está dirigido a todos los operadores judiciales, y es que tenemos la obligación de realizar políticas e interpretaciones jurídicas que favorezcan la inclusión social. Y finalmente una observación o perplejidad, tal vez ingenua, como defensor en los pocos meses que me ha tocado ejercer esta función, y que creo que tiene que ver con la problemática de este Consejo. Todos tenemos por un lado los tratados internacionales, el derecho, cada vez tecnologías muy sofisticadas, como dijo mi colega Ocampo, y cada uno agrega lo que mejor le parece para interpretar el derecho. Unos agregan Word, otros agregan roles, y así sucesivamente. Sin embargo, y paradójicamente, algo que me ha mostrado la defensa pública, y es la dificultad que tienen las instituciones y las instituciones judiciales para acercarse a algo que yo diría es de una sencillez pasmosa, que es el sentido de todas las instituciones jurídicas, y sin embargo parece muy difícil de apreciar, que es la humanidad misma de las personas. A pesar de con tantos argumentos, muchas veces llegamos con argumentos sofisticadísimos a negarle derechos muy básicos a las personas, que implican muchas veces negarle su humanidad misma, ¿sí? Y eso es algo que cotidianamente vemos en la defensa pública, y me parece que una de las funciones de la defensa pública, además de asegurarle los derechos de las personas
en cada situación judicial concreta es recordarle a todos los operadores judiciales que el sentido del derecho es justamente reconocer la humanidad de esa persona en su singularidad y que el derecho es una técnica para asegurar la dignidad y la realidad concreta de cada una de esas personas, sean niños, niñas, mayores adultos, mujeres solas, familias, personas ancianas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Corti. Le voy a ceder la palabra ahora al doctor Carlos Villagas Acaide, quien va a disertar sobre los nuevos retos de la Convención de los Derechos del Niño. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Quería darles especialmente a todos y a todas la bienvenida a este precongreso. A la vez que invitarles al 6º Congreso Mundial, que se celebrará en Puebla, México, del 12 al 14 de noviembre de este año. Pero para aquellos que no puedan venir, aquí tenemos la ocasión, en este precongreso, de poder tratar temas de importancia, relevancia en el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, teniendo en cuenta que las conclusiones de todo cuanto aquí surja serán llevadas especialmente al 6º Congreso Mundial. Pero antes de comenzar con mi breve disertación, y será breve porque quiero cumplir los tiempos y que podamos todos escuchar a Ida Kemmelmacher, una magnífica ponente, amiga. Además, para mí, que en este agradecimiento especialmente tanto al doctor Eduardo Molina Quiroga, secretario ejecutivo del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como bien dice, hace más de un año ya estuvimos tratando la posibilidad de realizar este precongreso, formalizamos un convenio de colaboración y para mí era muy importante que fuese en Buenos Aires, que fuese en Argentina, porque Argentina fue sede del anterior congreso, del 5º Congreso Mundial. Luego les haré alguna referencia sobre la Declaración de San Juan, pero quiero también agradecer muy especialmente a la doctora Yael Bendel, que es la asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque su iniciativa hace unos meses para que pudiéramos organizar este congreso ha sido fundamental. Su apoyo incondicional a la causa, en definitiva, a este precongreso, quiero dejarlo de manifiesto y destacarlo especialmente. Igual que a las autoridades que nos acompañan y a todos ustedes por el apoyo, porque desde cada una de nuestras posiciones podemos hacer mucho por afrontar los nuevos retos sobre la Convención de los Derechos del Niño. Para mí especialmente es muy emotivo contar con el Poder Judicial, en definitiva, que se organice en la Facultad de Derecho, dado que me une esa doble vinculación, como a mi querida amiga Ida, de ser ministro de la Corte de Apelación en Barcelona durante 20 años y 24 años profesor de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona. Por tanto, los que combinamos esa doble visión del derecho, ¿no? y nos dedicamos a temas de derecho de familia e infancia, es fundamental. Y quiero felicitar también a los organizadores, especialmente a Sandra Fodor, que ha estado al pie de toda este programa tan destacado y que nos permitirá tratar temas de suficiente calado con otras buenas amigas como Ángeles, Claudia, que viene de Paraguay, o Rosán, desde Brasil, que lo convierte en un precongreso internacional, además de otras personalidades y autoridades, con temas fundamentales que no se han tratado en otros precongresos. Hemos tenido precongresos en Chile, en Paraguay, tendremos en Perú el mes que viene, en Barcelona, en Gales, durante el mes de septiembre también. Pero este va a ser un precongreso muy destacado precisamente por lo que se avanzaba en la mesa, poder tratar la Convención de los Derechos del Niño desde una perspectiva de género. Pensemos que la propia denominación de la Convención de los Derechos del Niño, en inglés no se nota tanto con el child, o en catalán tampoco con el infant, porque es igual como en francés. Sin embargo, en castellano sí que se identifica la traducción oficial como Convención de los Derechos del Niño, no de la niña. Y la niña queda incluida en ese concepto genérico sin tener un trato específico, diferenciado como merece. Pero además, un gran reto en la convención, y eso ya entra en la ponencia quizá, es la participación, el derecho de participación construido desde la convención hace 25 años
pero muy poco promovido en la práctica. Y dentro de ese concepto amplio de participación debemos destacar la participación en los procesos judiciales. Cómo participan los niños, niñas y adolescentes en los diversos órdenes judiciales a través del proceso. Eso se va a tratar aquí, igual que la diversidad de modelos familiares, teniendo en cuenta que el derecho del niño a vivir en familia es a ser atendido, querido por aquellas personas que le rodean y que respetan sus derechos. Eso supone una diversidad, una pluralidad, o como en derecho catalán se ha definido, la heterogeneidad del derecho familiar. En definitiva, se trata de respetar su derecho a vivir en familia desde un principio de igualdad, igual que los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales, tratándolo no como la tradicional visión protectora que tenemos de la infancia. Si algo supuso la Convención de los Derechos del Niño hace 25 años, fue un cambio de paradigma. Dejar de tratar al niño como un objeto de protección solo cuando fallan la atención necesaria y comenzar a considerar al niño, a la niña, a los adolescentes como ciudadanos de pleno derecho, como sujetos activos, participativos, porque es la mejor forma de que a través de su capacidad progresiva maduren como ciudadanos, no del futuro, sino como ciudadanos del presente. Ese es un gran reto. Y en ese reto, precisamente a través de los 25 años de la Convención, el Congreso Mundial se va a dirigir a 3 ejes temáticos. Uno fundamental va a ser el de Internet y redes sociales. No solo como lucha contra el ciberbullying, el acoso, la discriminación, sino también desde el aspecto positivo de que los adultos podamos entender de alguna manera la nueva forma de relación de niños, niñas y adolescentes, cómo se comunican actualmente. En el primer Congreso Mundial, que fue en el año 2003, recuerdo que tratamos las horas que el niño pasaba delante del televisor, las franjas horarias en horario infantil, los contenidos televisivos. Hoy en día eso ya ha dejado de tener tanta importancia. En la pantalla en la que pasan horas los niños ya no es el televisor, es el mundo de Internet, de las redes sociales. Y tenemos que enseñarles o acompañarles a relacionarse en las redes sociales con responsabilidad. Quizá esa es la clave. Otro de los temas que trataremos son las migraciones. Cómo impactan en los derechos de la infancia las migraciones humanas por los conflictos bélicos que ahora mismo estamos teniendo en muchas partes del planeta, que supone un verdadero genocidio de niños y niñas. También por catástrofes naturales, pero sobre todo por situaciones económicas. La pobreza, que es para los propios niños, niñas y adolescentes el mayor obstáculo que hay para el ejercicio de sus derechos, nos dicen ellos directamente. Resolvamos primero la desnutrición sin olvidar la malnutrición que hay en nuestro país. Pero recordemos que hay niños que no tienen acceso a agua potable o tienen condiciones infrahumanas o fallecen por enfermedades comunes en nuestros países que son causa de muerte prematura en muchos países del mundo. Esas migraciones económicas suponen una vulneración, una exclusión de la infancia y que son un sector de la población en riesgo. Y el tercer eje temático que se tratará, lamentablemente no hemos sabido darle una respuesta en el año 2003. En más de 11 años seguimos planteando en cada Congreso Mundial la prioridad sobre la violencia en la infancia. La violencia sigue siendo un reto pendiente. No hemos sabido, a través del discurso de derechos, atajar la violencia, las conductas violentas. Se convierte incluso en una cualidad o situación admirada entre los jóvenes, ¿no? El que es violento pues suele ser líder, no tiene la represión social, sino incluso destaca entre el resto. Hay no solo la violencia entre iguales, sino violencia de hijos a padres, de convidados, la violencia sexual a la infancia, violencia masculina, generalmente la violencia sexual y física de la infancia. Y también no nos olvidemos de la violencia institucional. La propia legislación, los procesos judiciales, los procesos administrativos pueden suponer, si se aplica incorrectamente el principio del interés superior del menor,
o de la persona menor de edad una situación de violencia que sufren los propios niños, niñas, adolescentes en los casos concretos. Esos eran nuestros ejes temáticos principales, pero en este momento que cumplimos el 25 aniversario de la Convención, su aplicación práctica se presenta con la mayor intensidad. La Convención cobra una relevancia importantísima entre todos los tratados internacionales, es el más ratificado por todos los países del mundo y de la historia. Presenta derechos universales, íntegros, indivisibles, exigibles. Se supera, como decíamos, esa tradicional perspectiva tutelar o tuitiva de la legislación sobre los niños en situación de riesgo y desamparo, y se les debe considerar ya sin distinción como titulares indiscutibles de derechos humanos y libertades públicas, sin discriminación de ninguna índole en su consideración de sujetos de pleno derecho. Mientras que el siglo pasado, el siglo XX, fue el de las declaraciones, el de la Convención, este siglo XXI, como se titula este precongreso, está siendo el de la asimilación social y el de la integración plena de los derechos de la infancia en el sistema de derechos humanos. Los 3 protocolos que se han aprobado por Naciones Unidas, el primero sobre la implicación de niños en conflictos bélicos armados, el segundo sobre venta, prostitución y pornografía infantil, se ha visto completado con un tercer protocolo que se acaba de aprobar este año por Naciones Unidas sobre la propia participación de los niños ante el Comité y ante Naciones Unidas.